¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. 6:05 está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegando a través del internet en www.radiomujer.com.mx y por el 91.5 de FM en Austin, Texas. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en todos lados del mundo. Y bueno, es que ya con esto del internet, Gabriela, en todos lados, de repente nos acaban sorprendiendo con sus mensajes, diciéndonos desde dónde nos están escuchando. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien, aquí ya terminando la semana en la víspera del viernes, como se les conoce en las oficinas. Estamos en víspera de viernes, jueves, y tenemos ahora un tema distinto que el que habíamos hablando el resto de la semana. El día de hoy vamos a hablar sobre esta frasecita, ¿cómo podría ser? Un dicho, pero es que es un dicho y dice del dicho al hecho, ¿no? Este dicho, que diche, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Pero más que por la payasada, ¿no? ¿Qué es lo que va sucediendo dentro de nosotros para que las cosas se puedan llegar a postergar al punto de que no hagamos nada y lo único que hagamos sea estar hablando de todo lo que vamos a hacer? Esto seguramente le ha pasado a usted, nos ha pasado a todos, que estamos hablando de algo en específico. Y bueno, es que cuando yo haga tal cosa, y es que voy a hacer, y voy a planear, y voy a construir, y voy a nada, ¿no? Esto nunca llega a suceder. Y esto se puede hablar desde el punto, y vamos a estarlo hablando, desde qué tanto se están postergando nuestros proyectos y por qué se están postergando nuestros proyectos, hasta cosas todavía más serias como ya una organización como sí, en donde es más bien lo que se dice y no lo que se hace. De alguna manera nos vamos acomodando, nos vamos organizando en donde pareciera que lo que decimos es prácticamente lo único que podemos tener, no en nuestros hechos, no en nuestras opciones reales, sino en todos nuestros planes. Y esto se vuelve desde las reuniones familiares hasta las pláticas de borrachos, hasta, bueno, personas que acaban hasta lucrando con esta incapacidad que tenemos de coagular nuestras ideas. ¿Por qué? Porque entonces están todos estos discursos motivacionales de que tú solamente hazlo, levántate y hazlo, no dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Pero sin darnos cuenta, al dejar las cosas para mañana, el día de hoy estamos haciendo lo que queremos hacer. Esto es una apuesta difícil. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pues es que no hice nada. Pues nada queríamos hacer, ¿no? Hasta ahí nos está llevando nuestro deseo inconsciente. ¿Por qué? Por un montón de razones. Puede ser desde el miedo, desde una incapacidad como tal, ¿no? Porque, bueno, podemos hacer todos los planes y podemos decir, ahorita en este discurso de los entrepreneurs que les dicen, ¿no? Los emprendedores, en donde, bueno, es que yo voy a generar este proyecto y voy a hacer este negocio y ya está mi plan de ventas y ya tengo esto y lo demás, y se pasan los años y a la hora, no, es que no era negocio. Y nos vamos haciendo creer que esto es algún tipo de actividad creativa, ¿no? Como que de alguna manera estamos haciendo algo sin hacer nada. Realmente no estamos haciendo nada, no estamos haciendo otra cosa más que hay digamos como un ejercicio masturbatorio en nuestra fantasía, en nuestro inconsciente, imaginándonos todo lo que vamos a hacer. Y esto tal vez no nos vaya a llegar a todos desde el lado de emprender algún negocio, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con cambios que podemos hacer en nuestra vida que nosotros sabemos que sabemos que son para bien, ¿no? Por ejemplo, ir al gimnasio, o empezar a comer sano, o empezar a dormirnos más temprano y no desvelarme tanto. Y estamos en todo el plan y lo vamos diciendo y ya nos ponemos notitas en un lado y a todos les platicamos sobre nuestros proyectos y lo que vamos a hacer y todo lo bueno que va a ser, y simplemente no hacemos nada de esto. Ahí nos va costando un poquito de trabajo pensar que justamente eso es lo que querríamos haber hecho, nada. ¿Por qué? Porque en ese estar sobando las ideas, justamente está la satisfacción. ¿Por qué? Porque el que nosotros emprendamos lo que sea, así hasta levantarnos de la cama, va a generar un esfuerzo, va a generarnos una incomodidad. Y esa incomodidad es justamente a lo que las más de las veces se le acaba huyendo. Sí, y a diferencia de lo que hablábamos en días pasados, cuando estábamos con el tema del complejo de inferioridad,
hay muchas personas y creo que esto queda expuesto de una manera espectacular en las redes sociales, ¿no? Hay muchas personas que pareciera que se tienen en una estima muy elevada en cuanto a diversos temas y diversas habilidades, aunque en ningún momento las lleven a cabo, ¿no? No digo que lo demuestren en el sentido de que pues se podría entender como que esto es un circo, ¿no? Y entonces cada uno va a ir haciendo demostración de sus habilidades o sus capacidades. No, creo que a veces se vicia incluso de esta manera y pues no es el caso, ¿no? No es así como una meta productiva. Pero podemos ver personas que en algún momento, por ejemplo, vieron un documental o ya les mandaron la cadenita de WhatsApp acerca de, puede ser una bobada, ¿no? Acerca de lo dañino que es el gluten, por ejemplo, o de X, Y, Z, y ya son unos expertos en la materia, ¿no? Y entonces van, más que, son estas personas que en lugar de simplemente tener una charla, en lugar de tener este intercambio con los de alrededor, es como que estuvieran dando cátedra constantemente, ¿no? Y bueno, pues es una cuestión que llega a llamar la atención cuando, pues por uno u otro motivo que quedan ahí bastante velados, simple y sencillamente no parece haber ningún movimiento, o al menos el movimiento que se esperaría si verdaderamente tuviesen todas esas habilidades, todos esos idiomas, todo ese... A mí me llama mucho la atención siempre cuando de pronto en algún simposium, en alguna presentación, en lo que sea, se presenta una persona, ¿no? Entiendo que hay ciertas formalidades y que, bueno, pues es importante dar al menos como un contexto general de alguna persona, ¿no? Pues este es fulanito de tal y es especialista en tal y viene a hablar de tal, qué sé yo, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención, porque además esto, la presentación normalmente, pues es algo que el presentador, la persona que va, le pide a quien está anunciándolo, ¿no? Que lo mencione. Y me llama muchísimo la atención tantas personas que ponen, bueno, una lista de hasta la estrellita y el diploma que se sacaron en el kinder, esa también, ¿no? Si ya fue un curso de, pues ese también lo ponen, y son personas que verdaderamente pues toman un diplomado y de una y otra cosa y ya son todólogos, ¿no? Ya hacen de todo y saben hacer de todo y son expertos en todo. Y recordemos que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Todólogo, ahí estaría interesante pensar qué tanto todas estas ideaciones van únicamente como a un pozo sin fondo de narcisismo o qué tanto van a aterrizar verdaderamente a la realidad para construir algo con eso. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que tenemos un número celular para que usted se comunique con nosotros vía WhatsApp porque no podemos contestarle las llamadas. El número es 333-822-3208 y nuestros teléfonos en cabina son el 3122-1190 y el 3647-1883. Estamos hablando el día de hoy del dicho al hecho. ¿Qué pasa con todas estas cosas que decimos y que no hacemos? O que hacemos como que hacemos también, como tú ya lo estabas nombrando, Gabriel, en el bloque pasado, que de alguna manera se empezó a hacer como un tipo de revolución muy mediocre, la verdad, en la educación, con todos estos diplomados que de alguna manera van rellenando
todos estos espacios de las cosas que de alguna manera queremos sacarnos una licencia al saber, ¿no? Es bastante interesante porque esto, bueno, se ha vuelto una plaga a veces hasta en ciertos aspectos de la salud. ¿Por qué? Porque de repente podemos encontrar personas que no tienen ni siquiera terminada su preparatoria con un diplomado en desarrollo humano, dando psicoterapia. Hágame el favor, ¿a dónde estamos poniendo nuestra salud mental? ¿En las manos de quién estamos poniendo nuestra salud mental? ¿O ya se hizo algún diplomado de estas nuevas terapias New Age y ya estamos abriendo un consultorio y estamos dándole el estafadón de la vida a las personas que llegan con nosotros? ¿Por qué? Y el enfermadón. Sí, el enfermadón, no, terrible, terrible. Pero de alguna manera nos acabamos comprobando, como autocomprobando que nosotros sí sabemos. No, es que no nada más tomé ese diplomado. Ya he tomado otros 2 diplomados porque uno tiene que estar muy actualizado. Diplomados. ¿Sabe usted qué quiere decir que es un diplomado? ¿No? Un diplomado no es un grado. Un diplomado es un curso en el cual se nos da un diploma. Podemos tener un diplomado en nuestros cursos de verano, si usted gusta. ¿Por qué? Porque nos dieron un diploma de reconocimiento de que fuimos a nuestro curso de verano. No van teniendo esta validez que nosotros querríamos que tuvieran, como si estuviéramos licenciados para hacer algo en específico. Por lo general, los diplomados pueden tener una utilidad bastante buena. ¿Por qué? Porque se toca un tema como muy aislado, le dedicamos unos meses de nuestra vida, 1 o 2 meses de nuestra vida, en clases 1 vez, 2 veces a la semana, y ya estamos informados sobre un tema, informados, pero eso no quiere decir que estemos capacitados para hacer algo al respecto. Usted se iría a atender con una persona que no tiene su secundaria y que tomó un diplomado en nefrología, por ejemplo, para que le atendiera su insuficiencia renal. No, porque no, simplemente no nos parece lógico. Usted contestó que sí. Usted contestó que sí. Ay, no creo que vaya a quedarse con nosotros mucho más tiempo en este mundo, no, ni siquiera en el programa, pero bueno, en este tipo de situaciones nos vamos a encontrar con un montón de autoengaños que nos vamos haciendo. No quiere decir que este tipo de programas de estudio no tengan una validez. Claro que tienen una validez. Tiene la validez de diplomado, ¿no? Es algo en lo cual nosotros nos instruimos de alguna manera, nos damos cuenta, nos actualizamos. Pero acá el engaño es pensar que con eso nos volvimos otra cosa que no éramos, ¿no? Esto es algo bastante importante de pensar. Porque de alguna forma vamos comprobándonos o vamos pensando que el mundo funciona a través de papeles. ¿Quién no ha escuchado esto? Pues yo voy a estudiar mi carrera, pero por tener el papel. ¿Qué es eso? No, bueno, es que ya en todos lados te piden que tengas una licenciatura, estudios de universidad. Entonces, me metí en este lugar en donde puedo sacar mi universidad en año y medio, yendo en cómodos momentos libres de mi día y tomando clases por internet, y ya soy licenciado. ¿Por qué? Porque me piden el papel de licenciado. No va por ese lado. No, realmente no va por ese lado. ¿Por qué? Porque ahí entonces estamos dándole la razón a lo inútil que se vuelve el que se nos pida un grado de estudios cuando no lo vamos a usar, ¿no? Y esa es otra cosa. El que nosotros tengamos un grado de estudios, así como lo estábamos diciendo el día de ayer, que le estaba platicando sobre los dentistas, ¿no? Un dentista es dentista en todo momento, ¿no? Uno es dentista cuando practica la odontología. De la misma manera, si tenemos una licenciatura de lo que usted guste, eso no nos volvió mejores de lo que éramos antes de haber tomado esa licenciatura. ¿Por qué? Porque la pudimos haber tomado de noche, ¿no? Pudimos habernos subido un barco de flojera y no haber hecho nada, no haber aprovechado nada de eso. Pero estamos sacando nuestro papel. Entonces ahora la sociedad nos tiene que reconocer, y una vez más, ahí está, del dicho al hecho, ¿no? Porque yo ya puedo decir que tengo todo esto, pero ¿qué sé? Nada. ¿En qué me he puesto a practicar? En nada. ¿Qué cosas estoy buscando hacer con eso? Nada, solamente quería tener el papel y que la gente me diga licenciado, porque me dicen licenciado y no soy licenciado. Imagínate qué vergüenza, qué oso, ¿no? Entonces mejor saco un título patito y ya me pueden decir licenciado. Ay, si se fija, es un sinsentido en el cual nos acabamos metiendo, pero son, como le estaba diciendo, autoengaños. ¿Por qué? Porque hay algo que no se acaba de comprender de cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, y vamos pensando que realmente estamos constituidos por lo que la gente diga de nosotros. El día de ayer estábamos hablando en cómo nos constituimos a través de los otros, pero no quiere decir que si los demás me empiezan a decir doctor, soy doctor, porque no he estudiado ningún doctorado. Si los demás me están diciendo el ingeniero
y yo no tengo ni idea de cómo se pone un ladrillo, no me volví ingeniero. No, no es eso lo que se está intentando decir con esto que nosotros nos vamos reconociendo y construyendo a través del otro, sino que desde nosotros tiene que haber un trabajo creativo para ir creando, valga la redundancia, esa identidad y esa función, ese rol que estamos desempeñando en la sociedad. Sí, para irnos construyendo precisamente, ¿no? De ahí que verdaderamente está también la parte en donde se pueden tener muchísimos papeles oficiales y absolutamente nada que aportar, ¿no? Porque se los colecciona como si fueran Pokémon o como si fueran algo, monedas de colección, qué sé yo, ¿no? Pero no se tiene nada que aportar realmente. Entonces, ahí la cuestión es esta creatividad puesta en construirse a uno mismo en alguna dirección en específico. ¿Y en qué dirección y de dónde surge la creatividad? Bueno, pues precisamente a partir del deseo, en el mejor de los casos, a partir del deseo, ¿no? De querer saber hacer algo, de querer disfrutar de algo. En otros casos, bueno, pues puede surgir a partir de la necesidad, ¿no? Una persona puede empezar, puede entrar al mundo de algo en específico, de una profesión o del desempeño de alguna, ¿cómo se dice, José Luis, cuando no es profesión, es algo, tiene un nombre en específico. También se me fue un oficio. Un oficio, sí. Exactamente. Puede entrar en un oficio, etcétera, a partir de la necesidad y empezar a adquirir mucho conocimiento acerca de eso, empezar a hacerse muy hábil, y probablemente, con suerte, en el camino también le vaya agarrando bastante gusto, pero se va construyendo y como que se va haciendo en ese sentido. Ya que empezamos a ver que una persona habla y habla y habla de lo mucho que es y de lo mucho que sabe y de lo mucho que tiene y de lo mucho que puede, es sospechoso, ¿no? Verdaderamente sí. ¿Por qué? Porque esto se nota en cierto sentido, ¿no? Si ya te vas construyendo de cierta manera, pues digamos que no es necesario, se te va a empezar a notar de tal o cual forma que sabes hacer eso, ¿no? Una persona que está, por ejemplo, cocinando algo delicioso, no le vas a preguntar, oye, ¿sabes cocinar, verdad? Pues claro que no, pues es más que evidente, y es más que evidente que lo hace con mucho cuidado porque todo está picadito, muy pequeñito y todo está, no se necesita preguntar, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, se dice. Entonces, este tipo de cuestiones son interesantes porque en estos dichosos habladores puede quedar así nada más como la persona, digo, y apantallan a muchísimos, verdaderamente estaba a punto de decir que puede quedar nada más como la persona enfadosa, habladora, etcétera, etcétera. En otros casos, bueno, pues queda como un superhéroe, ¿no? Venido de algún otro planeta. Pero en todo caso, lo interesante es ver qué hay detrás de eso. ¿Por qué hay tanta necesidad de crearse esta ilusión y de obligar casi a los otros a que reconozcan que es cierto y con eso se quedan contentos, ¿no? Ya que vemos esta hemorragia, esta diarrea de discurso aprobatorio de uno mismo, de todo lo maravillosos que son, bueno, ahí ya es como para preguntarnos, pues entonces, ¿qué está reteniendo realmente? Entonces, ¿qué verdaderamente hay dentro de todo eso que está diciendo? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Tenemos nuestro número celular para que nos mande mensajes por WhatsApp, es el 333-822-3208. Estamos hablando el día de hoy del dicho al hecho, ¿no? ¿Qué va sucediendo con todas estas ideas que nos vamos formando? Y que somos las personas más educadas y más capaces en nuestra fantasía, ¿no? Por ahí como
cuentan, el mejor violinista del mundo hasta que le piden que toque el violín. No, es algo bastante curioso porque dentro del círculo social en el que nosotros nos vayamos moviendo, vamos a irnos dando cuenta cómo se le van dando más valor a ciertas cosas que a otras. Esto es bastante interesante si lo pensamos en ese acercamiento más social, porque hay muchas personas que dicen, es que a mí me molesta la sociedad porque son puras frivolidades y son puras personas que solamente viven de sus apariencias. Y tal vez nosotros escuchamos eso y decimos, oye, pues ¿con qué personas te juntas? ¿No? Es lo primerito que tal vez nos pueda venir a la cabeza. Es que todos están pensando en eso. No, yo no estoy pensando en eso, ¿no? A mí no me parece, no sé ni de qué marca sean tus tenis, ni si son tenis o son zapatos tan raros, ¿no? Pero ahí es justamente en donde nosotros vamos generando ese espacio en el cual nos movemos, ¿no? Y esto lo podemos ver ya en actitudes realmente ridículas, como la gente que dice que le molesta la gente que dice mentiras y que son hipócritas, ¿no? Yo me imagino que cuando alguien dice eso, se ha de imaginar que a alguien sí le gusta que la gente le mienta y que sean hipócritas con ellos, ¿no? Pero esto va más bien como para un reclamo hacia las personas que tenemos alrededor, no porque nos choquen unas personas, porque a final de cuentas, si nosotros estamos generando un círculo social, una red social, y nos topamos con una persona que es así, lo cortamos, ¿no? Ya no lo invito, ya no le hablo, ya no lo frecuento. Hay personas que, bueno, de repente nos pueden decir una mentira, nos desilusionan, ya sabremos cómo lo tratamos, pero no alrededor de pensar que así es el mundo, porque tal vez así sea nuestro mundo, pero somos tantas personas que es difícil realmente irnos con la idea de que todo el mundo es igual, ¿no? De que todos los hombres son iguales, de que todas las mujeres son iguales. Es que a mí no me gusta juntarme con mujeres siendo mujer porque son muy frívolas y son muy superficiales y hablan de puras tonterías, entonces mejor me junto con hombres. Yo creo que deben de haber muchas otras razones por las cuales usted prefiera la compañía masculina, pero esa es la explicación que nos acabamos dando. Y entonces, si nosotros vamos generando estos círculos sociales, esta red social, en donde se le da una extrema importancia a valores también, entre comillas, ¿no? Como el éxito. ¿Qué pasa cuando a nosotros no nos va bien, ¿no? Porque también ahí tendríamos que pensar algo. No es que nos vaya a ir bien siempre, ¿verdad? En algún momento, seguramente más de algún momento, nos va a ir mal, vamos a tener algún error, vamos a hacer alguna tarugada, no nos van a salir las cosas como queremos. Pero en esa casa, en donde el más exitoso es el más querido, todos vamos a hablar de lo bien que nos va. Y eso se va a replicar hacia nuestros amigos, eso se va a replicar hacia nuestra pareja, al punto en el cual es más importante hablar de todo lo que nos sale bien que realmente tener un contacto humano, de reconocimiento con el otro. Si algo me pasó, si algo no me pasó, todo lo que vamos a estar hablando gira alrededor de lo bien que estamos. Y llega un punto en el cual la realidad se nos impone, porque como le digo, no siempre nos va a ir bien. ¿Y entonces qué vamos a tener que hacer? Uno podría pensar, bueno, pues tal vez buscar otro círculo social, pero ya estamos ahí metidos. Entonces nos va a empezar a dar por exagerar y por mentir. Y por hablar de cosas, así como esto que tú ya estabas mencionando, Gaby, de colgar todos nuestros títulos de a todo lo que nos hayamos inscrito. Y es curioso, ¿no? Llegar a algún consultorio y ver un muro lleno de títulos, ¿no? Lleno de títulos como para que uno diga, no, mira, el doctor sí sabe, ha de saber, y no nos damos cuenta de que por ahí hasta está el de la liguilla de fútbol, ¿no? Que acaban de ganar en su equipo de la cuadra, pero ahí está, ¿no? Porque lo más importante es el reconocimiento de los otros en ese tipo de círculos sociales. Y sin darnos cuenta, nos vamos vaciando de contenido, porque estamos más preocupados por el exterior. Y el exterior no quiere decir nuestra apariencia física y si yo doy una buena imagen, porque podemos ser realmente muy desorganizados y aún así tener una buena apariencia física. No es algo que se relacione. Por ahí hay un discurso medio sonso, me parece, donde no hay que preocuparse por lo de afuera, hay que preocuparse por lo de adentro, como si fueran cosas separadas, ¿no? Pero acá a lo que yo me refiero es que nos empezamos a preocupar por el exterior, pero no en nuestra apariencia, sino en lo que pensamos que vamos a proyectar con los demás. Antes de estar pensando y antes de estar construyendo algo que se proyecte por sí solo. Y es algo que además se vende, ¿no? Uh-huh. En verdad, lamentablemente se va haciendo todo un mercado
y toda una demanda, que es lo más preocupante, porque verdaderamente esto vende muchísimo, ¿no? De una serie de absurdos, por ejemplo, a propósito de cómo utilizar, además son este tipo de habilidades, entre comillas, las que generalmente se presumen, ¿no? Aquellas cosas rapiditas, facilitas y casi mágicas, ¿no? Eh, estas dichosas dinámicas de utilizar supuestamente el lenguaje corporal, manipular el lenguaje corporal para obtener lo que uno quiere. Y entonces ya está el diplomado o el coloqueseado de, sí, bueno, entonces tienes que cruzar la pierna para el mismo lado que le está cruzando la persona, tu interlocutor, y entonces la persona va a empatizar y entonces te tienes que sentar del lado derecho o del lado izquierdo si quieres obtener una cosa o si quieres obtener otra cosa. Y es una cosa, para empezar, tan simplista, es un razonamiento tan corto de las cosas que están pasando y tan absurdo, pero muchísimas personas verdaderamente lo toman como ley. Y entonces salen a la calle haciendo eso, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas, verdaderamente. No, bueno, es que voy a programar a esta persona para que haga tal o cual cosa, sentándome de tal manera, llevando mi mirada hacia la esquina inferior derecha. Eh, en verdad, esto, además de que se puede observar con un comportamiento verdaderamente plástico, verdaderamente bizarro, está muy extraña la forma de comportarse, de vestirse, porque incluso, bueno, los colores, porque este color emite quién sabe qué cosa, y este color es el del convencimiento, entonces con ya, si te ven las personas se van a convencer, etcétera, etcétera, etcétera. Este comportamiento plástico, este comportamiento forzado y extraño, remite precisamente al interior, ¿no? A una persona que está tratando de fingir serlo y de evadir el problema principal ante el cual se encuentra, que definitivamente no es convencer a su interlocutor, sino que es, ya no digamos la desorganización, a veces se habla de una desorganización psíquica. Entonces, digamos que está una estructura como para todos lados, ¿no? Con la cabeza por un lado, los pies por otro lado, toda regada. Acá ni siquiera estamos hablando, y no en todos los casos, ¿no? No en todos los casos, porque también lo podríamos ver desde una histeria, ¿no? Estas personas que les encanta mostrarse y decir, y bueno, ese sería otro perfil. Pero en muchos de estos casos lo que podemos ver es ya ni siquiera esta desorganización, sino una vacuidad, un nada, verdaderamente como que no se hubiese alcanzado a formar ni siquiera el cimiento, y la persona está intentando pegarse a lo que sea, a lo que tenga más a la mano, para actuarlo como si ese fuese su personaje, porque no tiene uno propio, porque no tiene una persona en sí propia. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Como le decía, estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando del dicho al hecho y cómo se van viviendo de todas estas apariencias y por qué se van viviendo de todas estas apariencias. Antes del bloque comercial, le estaba mencionando cómo nos vamos rodeando de personas que de alguna manera van siguiendo esta idealización del éxito. Es que una persona exitosa debe de tener esto, debe tener aquello, y me había quedado diciéndole que nos estamos preocupando más por construir nuestro exterior y la imagen que estamos proyectando a los demás. Esto es un movimiento bastante peligroso si estamos hablando desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque imaginemos que estamos haciendo una casa con puro enjarre,
¿no? Esto sería una analogía similar, ¿no? Estamos haciendo una casa de puro enjarre y que lo único que nos va a servir va a ser la apariencia, no nos va a servir para guardar nada, porque en la primera lluvia se va a hacer pedazos, en el primer temblor se va a caer, con el aire se va a hacer pedazos, con todo se va a hacer pedazos. Tal vez le estemos poniendo muy bonita, le estemos pintando con muchísimas cosas, pero por dentro no tiene nada. Y este es justamente el problema, que cuando nosotros nos estamos enfocando más en construir esa apariencia, nos vamos quedando vacíos. ¿Nos vamos quedando vacíos en qué sentido? Cuando nosotros, si tomáramos otra vez este ejemplo del estudiar algo para luego decirnos de esa manera, tenemos estos dos caminos. Hacer como que hacemos y al final decir que ya sabemos, que ya tenemos, que ya somos. O hacernos, ¿no? Digo, por más obvio que parezca, hacernos ¿en qué sentido? Dedicarnos a nuestro estudio, dedicarnos realmente a poder construir eso que a nosotros, para empezar, nos tiene que llamar la atención, tiene que estar puesto nuestro deseo en esto. Y todo el trabajo que nos va a conllevar hacer ese proyecto no es trabajo, sino que es el camino, porque no estamos pensando en la meta, no estamos pensando en el final, cuando ya me puedan decir licenciado. Bueno, y también ya que estoy de pasante ya me pueden decir licenciado, ya no me preocupo, ya ni siquiera de titularme. Pero si realmente nuestro interés está en eso, nos vamos a dar cuenta de que no hay una construcción en nosotros, de que realmente no estamos generando representaciones, ni estamos haciendo ligazones, ni vínculos, ni nada. Como le digo, esto es bastante peligroso porque no es algo en lo cual nosotros tengamos, ¿cómo lo podríamos decir? Una decisión. Es otra de estas cosas que nos pueden ir moviendo desde nuestro inconsciente. ¿Por qué? Más que nada, porque cuando estamos viviendo de esta manera la vida, en las apariencias, es porque no alcanzamos a comprender cómo es que se vive, no porque hubiera una forma correcta de vivir, pero es aparentar que somos personas. Esto es algo, como le digo, una vez más, muy, muy grave. ¿Por qué? Porque nos volvemos expertos en aparentar. Realmente, aquí hablamos mucho de una película que a mí, en lo personal, me impactó, que es esta película de Tom Hanks y de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes, en donde una persona, un estafador, se dedicaba a cobrar cheques de una aerolínea. Si usted no la ha visto, véala, realmente se va a llevar un buen rato de diversión. Pero a mí lo que más me impacta, porque es una historia real, evidentemente que está novelizada, ¿no? Con cosas fantásticas, pero si nos vamos al dato duro de todo el tiempo que esta persona pudo engañar a los que estaban a su alrededor, ahí es en donde nos empezamos a cuestionar en qué mundo vivimos, ¿no? Imagínese trabajar en un hospital sin saber nada, sin saber ni poner ni quitar un curita. Esta persona lo hizo. Imagínese volar un avión sin saber volar un avión, ¿no? Esta persona lo hizo. Y no porque se haya vuelto piloto de repente, sino porque vamos haciendo andamios a nuestro alrededor en esta formación como si para que los demás hagan y yo aparente que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque entonces estoy en la oficina y estoy delegando responsabilidades y estoy haciendo un trabajo de supervisión, pero no tengo ni idea de lo que están haciendo mis compañeros. Y si lo hacen bien, bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué buen supervisor soy. Pero si lo hacen mal, pues bueno, ya habrá otro trabajo en donde sí lo hagan bien, porque ni siquiera hay una reflexión hacia nosotros. Tal vez, yo ya soy ingeniero, licenciado, arquitecto, lo que usted guste, y hago mis proyectos y lo demás, pero me sigo recargando en todas las personas que realmente hacen el trabajo. Esto resulta todavía más peligroso cuando son trabajos conceptuales los que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, si un albañil levanta un muro y piensa que hizo el mejor muro del mundo, no va a sostenerse, porque en el momento en el que le pongan el techo se va a hacer pedazos, ¿no? En el momento en el que alguien lo vea que sabe que está mal hecho, no va a servir de nada. Pero le digo, esto se vuelve un peligro cuando estamos más bien haciendo trabajos conceptuales, como por ejemplo, podríamos hablar del ser madre, ¿no? Es que yo soy la mejor madre porque yo ya me instruí en esto y lo otro, y estamos haciendo como que hacemos, pero no estamos educando a nadie, no estamos generando nada en esa casa. Y lo único que se está replicando es copiar la manera correcta de aparentar como ser una persona normal. Sí, verdaderamente esto requieren este tipo de personas necesariamente colgarse de alguien más, ¿no? De una institución, de las palabras que utilizan son
citas textuales de algún autor. El trabajo también normalmente necesitan colgarse de alguien más, o bien quedarse en esta rutina de repetir, ¿no? Es muy curioso porque entonces se quiere encasillar todo en exactamente el mismo recipiente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es el único que conozco, ¿no? Es el único que he repetido una y otra vez, y esto pues fuera de todos los estragos que puede hacer a las personas de alrededor, que tampoco es una coincidencia el hecho de que se tope con determinadas personas. Quiero decir, esto así como puede llamar a muchas personas, también muchas personas inmediatamente se pueden echar para atrás, ¿no? Ven una persona de esta y se echan para atrás. ¿Por qué? Porque, pues no, simplemente no hacen clic, como se dice por ahí, ¿no? Entonces las personas que están alrededor, así puede aparecer la víctima de la cual está colgado o colgada esta persona, pues también tiene otro tanto, ¿no? También tiene su granito o sus granitos de arena que hacen plausible esa relación. Sin embargo, independientemente de los estragos que pueden llegar a causar alrededor, están ya en sí mismo en una situación bastante comprometida, ¿no? Están en una situación bastante, digamos, peligrosa, si lo queremos pensar psíquicamente, porque están pendiendo de un hilo verdaderamente, ¿no? Están haciendo como que están viviendo, haciendo como que son, y todo lo que se va generando en el interior, porque tampoco son recipientes vacíos, ¿no? También tienen, van a despertarle ciertos sentimientos, ciertas necesidades, ciertas angustias, y no hay una forma de tramitarlo. A veces porque no tienen vías propias, porque no salen las cosas con esta naturalidad. A veces ponemos este ejemplo de cómo gustan la mayoría de las personas de teorías muy direccionales, ¿no? Muy reduccionistas, en donde se dice, por ejemplo, si soñaste un pato es porque vas a cenar pato, y si soñaste una garza es porque te vas a ir de viaje en avión, y esto encanta, ¿no?, a las personas. Esta forma de reducir todo, de todas las posibilidades, siempre que una persona pase esta cosa, entonces siempre significa tal cosa, ¿no? Entonces ya tengo como mi acordeón de la vida. Mi acordeón en el sentido de estos que se usaban para copiar en los exámenes. Cuando una persona es muy apegada a esto, es porque no surgen nuevas soluciones, ni nuevos cuestionamientos por sí mismos en su cabeza. No se puede hacer una reconfiguración de nada, porque todo está ahí estático como una manzana de cera, que parece una manzana, pero no se puede comer. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana estaremos retomando este mismo tema. Muchísimas gracias por escucharnos diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.